Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Ya estamos aquí, junto a vosotros, y es así como todo se complementa, todo se convierte en una perfecta armonía, en una sintonía especial cuyas ondas llegan hasta la presencia de nuestro Dios. Es Él en quien en este momento se convoca junto a su pueblo, porque en este momento abriremos y meditaremos en su bendita palabra, la carta que nos dejó, escrito con amor para sus hijos. El Señor tiene, a través del mensaje de esta oportunidad, algo importante para ti, y que cada uno de nosotros valoremos el momento que estamos viviendo y el bendito privilegio de haber sido llamados ante su presencia. Para iniciar, quiero contarte una pequeña historia referida a mi experiencia. El Evangelio llegó a mi vida cuando yo tenía 12 años, iniciando la pubertad, una etapa que algunos llaman un tanto difícil, rebelde quizás por ahí. Mi madre, misionera innata, llevó el mensaje y a todos sus hijos a los pies de Cristo. Cuando llega el Evangelio a mi vida y en mis conflictos internos y en mi pensamiento juvenil, me hice una pregunta: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Decía. ¿Por qué esto no llegó al vecino del costado, al vecino del frente, a mis amigos, a mis primos? ¿Por qué a nosotros? Y en ese cuestionamiento a veces me tornaba un poco rebelde.
Queridos, los golpes de la vida y los años han pasado. Y hoy, de rodillas, agradezco a Dios porque tuvo ese detalle especial de habernos elegido, de habernos escogido, de haber permitido que el Evangelio bendito llegue hasta nuestra puerta, de que sea Él mismo quien ha tocado la puerta de nuestro corazón. Bendita la oportunidad, bendito los portadores del mensaje que hicieron posible que tú y yo estemos ahora donde estamos. El Señor bendiga todo el programa. El Señor bendiga el aula, el maestro, a ti y a mí que vamos a escuchar su palabra en este momento y que podamos entender, como dice el título, como un olivo. ¿Qué es lo que el Señor hoy tiene para nosotros? Que nos hace reflexionar en esta bendita oportunidad que tenemos en las manos y que no debemos soltarlo. Vamos a estudiar la lección, mis queridos. La lección 20, sábado 13 de noviembre del año 2021. Como un olivo. Señor, hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Y yo sé que tú ahora estás experimentando un cambio sorprendente. Nosotros estamos viendo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, los hombres se están arrepintiendo y viniendo a los pies del Salvador. Seas tú un portador del mensaje bendito y que alguien pueda ser conquistado por tu influencia. Vamos a orar. Padre mío, Señor, henos aquí a tus hijos, prestos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, y permite que quede grabado en nuestra mente y que pongamos por obra. Perfecciónanos según tu voluntad, Señor. No nos sueltes de tus manos. Padre mío, permite que reconozcamos los privilegios que tenemos, Señor, aún no siendo nada, siendo, Señor, apartados de ti, has tenido a bien atraernos a tu pueblo, Señor, y considerarnos. Gracias, Señor, por este privilegio. Y ahora aquí que estamos orando, Señor, te agradecemos por todas las almas, Señor, que han permitido que estemos en tus filas, en tu pueblo, Señor. Aquellos que nos trajeron el mensaje, aquellos que persuadieron y los que siguen trabajando, Señor, en la conquista de almas. Los que tienen, Señor, sus contactos, las personas que están llevándole el mensaje, Señor, que no desmayen. Aunque pase un año, 10 años, 20 años, seguiremos persuadiendo y llamando al pecador. Gracias por tu amor infinito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Bienvenidos todos a la escuela sabática. Hoy continuaremos con nuestros estudios bíblicos que sin duda nos ayudan a comprender el Evangelio del Señor. Y gracias a Dios estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos porque ustedes nos ayudan y nos animan a continuar adelante con esta obra. Hoy estudiaremos un tema que tiene que ver cómo el cristiano tiene que luchar para no caer en arrogancia, para no caer en orgullo, en racismo. Estudiaremos la genial ilustración de Pablo cuando presentó los principios del Evangelio y cómo simboliza al pequeño rebaño como un olivo noble y a los gentiles los presenta como ramas de olivo silvestre. Estudiaremos también cómo el mismo Pablo se compara como una rama injertada, cómo Dios transformó su corazón y cómo Dios transforma el corazón de los gentiles. También veremos cómo el apóstol nos exhorta a no caer en arrogancia ni en jactancia frente al pueblo judío. El tema de hoy es como un olivo y tiene los siguientes subtemas. El primer punto dice un olivo verde y buen fruto. ¿Quién fue el olivo verde y buen fruto? El segundo punto dice ramas rotas. ¿Quiénes eran las ramas rotas que se mencionan en la lección? El punto 3, determinación del resultado. ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad del pueblo judío? Y el punto número 4 dice un llamado solemne a los cristianos. ¿Qué llamado hace Pablo a los cristianos? Vamos a desarrollar la lección.
Y vamos con el primer punto de esta lección que dice, un olivo verde y buen fruto. La pregunta dice, ¿qué planta se usa en la profecía para representar al pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la planta noble después de alcanzar su pleno desarrollo? Vamos a estudiar Jeremías, capítulo 11, versículos 16 y 17. Y también capítulo 21, versículo 14. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella, y quebraron sus ramas. Pues Jehová de los ejércitos que te plantó, ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismos, provocándome a ira con incensar a Baal. Yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su breña, y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Para comprender mejor estos versos, es necesario leer el verso anterior, incluso desde el verso número 1. Jeremías era un profeta que llevaba los mensajes de Dios a los hijos de Israel. El profeta era una persona que constantemente intercedía ante Dios por su pueblo. Jeremías ora. El profeta clama por los pecados de su pueblo, porque aquel reino de Judá se había vuelto a la idolatría. Era un pueblo apóstata. Entonces Dios le dice al profeta Jeremías, tú Jeremías, y no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Dios le dice al profeta que sus plegarias por su pueblo no serían escuchadas. Dios estaba indignado por el comportamiento de la nación. El Señor se refería a Israel como su amada, como una esposa infiel. Es como un esposo que se siente indignado porque su esposa ha cometido adulterio y le recrimina diciéndole, tú eres adúltera. ¿Qué hace esta ramera en mi casa teniendo tantos amantes? Dios le dice al profeta, mira Jeremías, el sacrificio santificado por el altar junto con el templo será completamente removido. El mundo de hoy se ha convertido, mis hermanos, en una sociedad enferma de pecado, que no solamente cometen el pecado, sino que se glorían en sus abominaciones. Mira, estos corazones estaban equivocados, estaban llenos de errores y de pecados, estaban llenos de maldad. Ellos estaban en desobediencia a la ley, pero a pesar de ello, Dios había tratado a Israel como la niña de su ojo. Y ahora lo describe como olivo verde. Y estas son expresiones de amor y cariño que Dios dio a Israel. El Señor amó a Israel y le dio su cariño. Sin embargo, respondieron a ese amor con infidelidad. Ellos rechazaron su amor y también rechazaron su cariño. Solo el pequeño rebaño era fiel a Dios. Sin embargo,
aunque Dios tuviera mucha estima por su pueblo, eso no iba a detener su gran juicio justo sobre la nación de Israel. A pesar de que Él los plantó, Él había pronunciado mal contra ellos por su necio pecado e idolatría. Como lo dice Jeremías capítulo 11, versículo 16. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Los líderes de la nación, cual pastores asalariados, a quien no les importa el rebaño, no respondieron al llamado del Señor, sino que endurecían su cerviz y no se dejaban guiar por el camino angosto. Entonces, el mismo Dios que había hecho tanto por su pueblo, decretaría juicio contra aquel reino. Y eso sucedió después del cisma. Era una época en la cual faltaba poco tiempo para que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia. Así lo dice el libro de Jeremías capítulo 11, versículo 17. Pues Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismo, provocándome a ira con incensar a Baal. El pacto que el pueblo se había comprometido a cumplir fue violado, y las consecuencias eran inevitables. Ahora mira, muchos líderes de Judá pensaban y se sentían seguros que a ellos no les iba a pasar nada, pues ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios. Y como eran el pueblo escogido de Dios, estaban protegidos por Dios. Por lo tanto, a ellos no les sucedería nada. Es por eso que despreciaban a Jeremías. Imagínate, mi hermano, que ese escenario es similar a lo que sucede hoy. Cuando el pequeño rebaño predica que el día sábado es la señal de Dios con su pueblo y que el día domingo es la marca de la bestia, muchos de los que dicen ser cristianos no creen y piensan que ellos están protegidos por Dios. Por lo tanto, el juicio del Señor no llegará a ellos. Y muchos de ellos son líderes de iglesias o pastores asalariados que endurecen su cerviz para no escuchar el mensaje de los tres ángeles. Es por eso que si lees Jeremías 21:13, dice precisamente eso. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Dios está contra aquellos pastores asalariados que no hacen la voluntad de Dios, sino que someten al pueblo en apostasía. El pueblo estaba a punto de ser entregado en cautiverio. Pero ni aun estando en esa grave condición se arrepentían de su pecado. Es por eso que Jeremías dice: yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Así dice Jehová. Entonces las ramas que deberían dar buenos frutos no lo hicieron, sino que se corrompieron y fueron quebradas por su desobediencia. El mensaje predicado por los profetas, teme a Dios, creador de los cielos y la tierra, fue despreciado, mis hermanos, y ellos fueron tras dioses falsos. Judá fue llevado cautivo, y Jerusalén con el templo y sus muros fueron destruidos. Mis hermanos, la desobediencia tiene sus consecuencias.
Y eso lo venimos estudiando en todas las lecciones. ¿Desobediencia a qué? Nos podemos preguntar. Desobediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y tengamos cuidado que puedes desobedecer el 4.º mandamiento. Y por desobedecer el 4.º mandamiento puedes quedar fuera del reino. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué planta se usa en la profecía para representar al pueblo de Israel? El olivo, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con la planta noble después de alcanzar su pleno desarrollo? Desobedeció a Jehová, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cuáles fueron algunos de los dones y beneficios que recibió Israel? Sin embargo, ¿en qué se había convertido la nación al inicio de la era evangélica? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5, y también capítulo 11, versículo 28. Primera parte, y también el capítulo 9, versículos 2 y 3, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto, y el dar de la ley, y el culto, y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales vino Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. A ver, en estos versos encontramos algo extraordinario que Dios le dio a Israel. El apóstol Pablo dice que el Señor le dio hermosos dones y privilegios. El primero es la adopción. ¿Qué significa adopción? Adopción es un acto en la cual alguien toma como propio a un hijo ajeno. Ese es el concepto de adopción. Y esto era una cuestión nacional. Ahora, la única nación a la que Dios llamó mi hijo fue Israel. Y eso fue lo que le dijo Moisés al faraón cuando daba inicio a la liberación del pueblo. Escrito está en Éxodo, capítulo 4, versículo 22, que dice: entonces dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. De hecho, que al ser una cuestión nacional, también era una cuestión individual. Es decir, que cada uno de los ciudadanos, al ser adoptado por Dios, tenía que obedecerle. El segundo privilegio es la gloria, que es la presencia de Dios. Cristo ha estado siempre con Israel. Primero se manifestaba en el tabernáculo, y cuando estuvo en la tierra físicamente, estuvo en el templo. Mira, los israelitas fue el único pueblo que ha tenido la presencia visible del Salvador. Es que Dios se había propuesto bendecir a toda la humanidad por medio de Israel. De Israel, mis hermanos, nacieron muchos profetas que anunciaban el nacimiento de Cristo y también anunciaban el rechazo de parte de los judíos. Inclusive anunciaban la muerte del Mesías. Israel era el pueblo que debía reconocer primero al Señor Jesús. Pero después que fue puesto a prueba, a la gran prueba de Dios, no lo reconoció, sino que lo rechazó. Luego tenemos el pacto. Dios hizo pacto con la nación de Israel. Ese pacto tenía una condición, que era la obediencia. Recordemos que Dios le hizo una promesa a Abraham. La promesa era la bendición para todos los pueblos. Al rey David le dijo que el Mesías vendría de su descendencia. Ahora, la gran mayoría de los judíos no quisieron aceptar al Salvador.
a pesar que Cristo estuvo con ellos todo el tiempo. Cristo era quien estaba en la nube cuando Israel era conducido a tierra prometida. El Señor Jesús era la única esperanza, la única salvación para el pueblo, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. Y Dios también los rechazó a ellos. Hoy es también para su pueblo su única esperanza. El Señor Jesús es nuestra única salvación. Pero también, hermanos, el verso nos va a mostrar otro privilegio, que es la ley. La ley es un maravilloso beneficio que Dios entrega a su pueblo. No solo a Israel como nación física, sino a Israel como nación espiritual. Y es en la ley que Dios establece su señal entre él y su pueblo. Éxodo 31:13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Mira, el gran error que muchas iglesias cometen es pensar que cuando la Biblia te habla de Israel como nación escogida de Dios, piensan que la ley culminó cuando Cristo fue clavado en la cruz. Pero la luz de la verdad nos dice que Israel como pueblo escogido de Dios continúa existiendo. Solo que ahora Israel ya no es la nación geográfica como pueblo de Dios. El Israel como pueblo de Dios actual es espiritual y está conformada por judíos y gentiles. Por lo tanto, la ley de Dios continúa vigente. Y la gran señal entre Dios y su pueblo es el día sábado como día de reposo. Es por esto que como reformadores adventistas, nosotros guardamos y nos deleitamos en el día sábado, porque es el día santo del Señor. A continuación tenemos otro privilegio, que es el culto, o sea, el servicio de adoración a Dios. Israel debía ser un reino de sacerdotes que predicara la palabra de Dios, que diera a conocer a Dios, creador de los cielos y de la tierra, a todo el mundo. Pero además de estos privilegios, también el Señor les dio una hermosa promesa. De Israel nacería el Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Entonces, como Israel no correspondió al Señor, Dios quitaría los privilegios y los dones a la nación y fundaría una nueva nación, ya no geográfica, sino espiritual, cuyo fundamento es Cristo. Y a esta nueva nación, Dios ha entregado su ley y le ha dado los mismos privilegios y dones que le dio a la nación geográfica de Israel. Cristo, a través del pequeño rebaño o el remanente, llevaría el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 12 lo dice claramente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer significa aceptar su ley y hacer su voluntad. El Señor adopta como hijos suyos solamente a los que le reciben, a los que creen en Él y hacen su voluntad. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? Es obedecerle en todo, es guardar el sábado, es predicar el evangelio. Dios te invita en este verso a que seas adoptado como hijo de Dios, para que seas heredero del reino eterno. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 28, dice así: Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pablo anima a los judíos a dejar de lado su arrogancia. Este verso anima a los judíos que rechazaban a Jesús y les dice que Dios todavía los ama. Por lo tanto, deben arrepentirse y deben venir a Cristo. Y ese mismo llamado es hoy. También es para todo el mundo. Aún hay tiempo de venir al Señor. Observa la reflexión de Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, que dice
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo manifiesta el dolor profundo que siente por su pueblo incrédulo, que parece estar separado del amor de Dios, el cual rechazó al Mesías de Dios. Era el inicio de la era evangélica apostólica de Cristo, y la nación no tenía la intención de cambiar. El amor de Pablo manifiesta el amor de Dios por Israel, a tal punto que él mismo está dispuesto a ser separado de Jesús, si eso de alguna manera pudiera lograr la salvación de Israel. El dolor de Pablo manifiesta su profundo amor por ellos. Es algo semejante a lo que hizo Moisés por Israel cuando hicieron el becerro de oro. ¿Recuerda esa lección? Ellos estaban en el monte Sinaí. Así lo dice Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Allí dice que Moisés rogó a Jehová. Allí le dijo: Señor, perdona el pecado de Israel, y si es necesario, bórrame del libro de Dios. Ese mismo corazón que tenía Moisés por su pueblo, lo tenía Pablo por Israel. Pablo también mostró el corazón de Cristo, a pesar de que sus hermanos lo acosaron, lo humillaron, lo maltrataron y lo persiguieron de pueblo en pueblo, provocando mentiras y violencia en su contra. Pero Pablo, a pesar de todo maltrato, él los amaba de todo corazón. Su amor al prójimo evidenciaba su amor a Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuáles fueron algunos de los dones y beneficios que recibió Israel? La adopción, la gloria, el pacto, el dar de la ley, el culto y la promesa de que de ellos vino el Cristo. Sin embargo, ¿en qué se había convertido la nación al inicio de la era evangélica? Se había convertido en enemigos de Cristo, mis hermanos. Pregunta número 3. El subtítulo dice: ramas rotas. ¿Por qué se partieron algunas de las ramas originales del olivo? ¿Cuándo empezó este problema? Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Hechos capítulo 19, versículo 9 dice: pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. Hebreos capítulo 3, versículo 19, también capítulo 4, versículo 6 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que, puesto que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de la incredulidad. El propósito de Dios era llevar el evangelio al mundo. Y la nación de Israel fue escogida para hacerlo. Pero por su incredulidad no fue así. Israel, por su incredulidad, perdió su relación con Dios. Pero esa relación que la gran mayoría perdió, el remanente se encargó de fortalecerla y hacerla llegar a los gentiles. Los líderes de Israel, que eran las ramas del árbol frondoso, se secaron y fueron quebradas por su incredulidad. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Y ahora nosotros, los gentiles, vemos cuáles fueron los resultados de esa desobediencia. Es por eso que Romanos capítulo 11, versículo 20 dice: bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Muchos que fueron cortados de linaje por su rebelión contra Dios, su falta de confianza y de vivir bajo los parámetros de la fe, fueron excluidos del pueblo de Dios.
Ellos pusieron su confianza en sí mismos antes que en Dios. Nosotros los gentiles, por gracia, hemos recibido la manifestación del amor de Dios. Así que no nos podemos jactar, tampoco podemos mirar mal a aquel pueblo que transgredió la ley de Dios. Al contrario, mis hermanos, debemos actuar con temor y con gratitud, siendo obedientes en todo a Dios. Cualquier gentil que está de pie en el árbol de Dios está por fe, no por méritos. Por lo tanto, mis hermanos, nunca debemos jactarnos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Nunca debemos cometer el error que cometió Israel. Eso fue lo que hizo Israel. Ellos se jactaban de que eran el pueblo de Dios. Entonces, cualquier gentil que sea incrédulo también será cortado del árbol, así como lo fue Israel. Es de recordar, mi querido hermano, que no estamos en pie delante de Dios por razón de algún mérito o por nuestro carácter, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Eso debemos recordar. Hermanos míos, estamos ante Dios únicamente por la fe en el Señor Jesús. Mira, cuando un gentil o uno de nosotros, porque nosotros somos gentiles, no confía en Dios, no es en ninguna manera distinto a un hebreo incrédulo. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión. Escrito está en Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. Observa el verso. Pablo estaba en Éfeso, predicando el reino de Dios. Él predicaba en la sinagoga y lo hizo por 3 meses en ese momento. Entonces los judíos, de una forma obstinada, hablaban mal del Señor Jesús. No solo lo negaron, sino que también se entercaron en su decisión. Y claro, el diablo trabajaba para eso. El tema era que estos judíos no tenían argumentos para discutir con Pablo. Pero el rechazo fue a tal punto de expulsar al apóstol de la sinagoga. Es que lo único que encontraron fue la difamación y la mentira. Lo único que hicieron fue hablar mal del evangelio, porque no tenían argumentos. Entonces, como el griterío y la difamación era de un nivel muy elevado, Pablo tuvo que separar a los discípulos y formar la iglesia con ellos. No creas que Pablo estaba de visita en visita en esas ciudades. No. Pablo se dedicaba a construir y fortalecer la iglesia. Pablo se dedicaba a debatir y lo hacía en una escuela de la época que pertenecía a un gentil llamado Tirano. Y es interesante ver esta otra faceta del apóstol predicando el evangelio. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, Hebreos, capítulo 3, versículo 19 y también capítulo 4, versículo 6 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que, puesto que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de la incredulidad. Qué hermoso este verso. Mira, cuando somos incrédulos, o sea, cuando no creemos, definitivamente no obedeceremos. Podemos decir sí creo, pero no obedezco. Entonces, estaremos en un error. Y el llamado de Dios es aceptar la reprensión de Dios.
Debemos aceptar cuando Dios nos disciplina, cuando Él nos reprende. Debemos aprovechar todas las oportunidades para servir a Dios. No importa las mofas, no importa el orgullo de la gente, las costumbres o las tradiciones del mundo. Hermanos, no seamos como los dirigentes judíos que rechazaron al Señor Jesús. La iglesia como pueblo de Dios tiene que aceptar la amonestación de Dios. Mentalicémonos que Dios es tan grande que nos ha dejado el ejemplo de Israel para que nosotros no caigamos en desobediencia, para que nosotros no caigamos en rebelión, sino que seamos un pueblo fiel a su ley, fiel a sus principios, y hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Por qué se partieron algunas de las ramas originales del olivo? Por su incredulidad, mis hermanos. ¿Cuándo empezó este problema? Cuando comenzaron a rechazar a Cristo. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué significó para Israel el hecho que un gran número de israelitas fueran incrédulos y por lo tanto cortados del árbol la nación? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 1, 2 y 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? Como hablando con Dios contra Israel, dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, según la elección de la gracia. Pablo, en su carta a los romanos, presenta los grandes principios del Evangelio. Pablo expuso su posición sobre los temas que perturbaban a las iglesias judías y también a las iglesias gentiles. El apóstol mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Y con gran claridad y poder presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. El hecho que los judíos habían rechazado y crucificado al Señor no significaba que Dios los había rechazado a todos. Ya te dije que no todos eran incrédulos. Siempre había un remanente fiel a Cristo. Por ejemplo, los discípulos eran judíos y formaban parte del pequeño rebaño. Y Pablo, que en un principio persiguió a Jesús, es un ejemplo claro de cómo Dios no rechazó a Israel. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 1, 2 y 5, que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? Como hablando con Dios contra Israel dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, según la elección de gracia. Pablo se coloca como un ejemplo claro, que él es un remanente de Israel y que por la fe ha sido justificado. Él dice que él mismo es descendiente de Abraham, de Jacob y de la tribu de Benjamín. Entonces, Dios siempre ha tenido un remanente. Pablo hace mención al profeta Elías, que también formaba parte del remanente. Es decir, mis hermanos, que durante toda la historia de Israel, siempre ha habido reliquias fieles a Dios. También hoy, mis hermanos, el remanente continúa y continuará siendo fiel al único Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significó para Israel el hecho que un gran número de israelitas fueran incrédulos y por lo tanto cortados del árbol de la nación?
significó que Dios no desechó a su pueblo. Siempre quedó el remanente. Pregunta número 5. El subtítulo dice determinación de resultado. Si las personas continúan en la incredulidad, ¿qué esperanza hay que puedan volver a injertarse en el noble olivo? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 23 y 24. Y aún ellos serán injertados si no permanecieren en incredulidad. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del natural olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo anunciaba la salvación a los gentiles. Y en su mensaje decía que Israel había desobedecido y la gran mayoría de sus hijos había caído en incredulidad. Por lo tanto, debido a esa transgresión había llegado la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Quizás en ese momento los gentiles fueron tentados a pensar que no había futuro para Israel. Quizás pensaron que Israel estaba acabado, pero eso no es así. El tropiezo y la caída de Israel no significaba eso. Ese tropiezo es un mensaje para el Israel espiritual de hoy, es decir, para nosotros. Dios nos está diciendo, miren Israel, a ustedes también les puede pasar lo mismo si son incrédulos. Eso nos dice el Señor. Es decir, el llamado al arrepentimiento es para todos. Israel podía levantarse nuevamente. Y ellos, aún más todavía, porque habían sido arrancados del olivo natural. Es verdad que la gran mayoría había caído, pero ellos tenían y tienen aún la oportunidad de arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, dentro de la nación había un buen restante que se salvaría. En estos versos, en esta ilustración, Pablo compara al remanente de Israel con un olivo noble y a los gentiles como ramas de un olivo silvestre, injertadas en una cepa madre, así como lo observas en la imagen. Injertar, mi querido hermano, significa introducir en una planta parte de otra, con alguna yema para que pueda brotar. Es por eso que Romanos capítulo 11, versículos 23 y 24 dice, y aún ellos serán injertados, si no permanecieren en incredulidad. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del natural olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez a la tierra, encontró muchas personas fieles, tanto hombres como mujeres, que habían recibido con gozo el mensaje de Juan Bautista. Recuerda que Juan Bautista preparó el camino del Señor. Recuerda también que en ese momento los líderes religiosos no estudiaban las profecías porque estaban más preocupados en sus salarios o en sus cargos o en sus puestos antes que anunciar el nacimiento del Mesías. Entonces, este remanente fue inducido e influenciado por el mensajero de Dios a estudiar las profecías que anunciaban el nacimiento de Cristo. Y ese remanente era un buen fruto, y era fruto santo, como su raíz y sus ramas. Ahora, así como el remanente en ese momento se preparaba estudiando las profecías que anunciaban la primera venida del Señor Jesús, el remanente de hoy también se prepara para recibir a Cristo en su segunda venida. ¿Y cómo se prepara? Estudiando las profecías, obedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, guardando el sábado, anunciando
la segunda venida de Jesús. En otras palabras, mis queridos hermanos, el remanente de hoy anuncia el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si las personas continúan en la incredulidad, ¿qué esperanza hay que puedan volver a injertarse en el noble olivo? Las esperanzas son muchas. Solo se necesita arrepentirse, pedir perdón y seguir a Cristo. Pregunta número 6. Si bien algunas ramas fueron cortadas por incredulidad, ¿qué sucedió con otras que originalmente eran parte de un olivo silvestre? Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 11, versículo 17. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, y fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo. El mensaje de Pablo era anunciar el propósito de Dios, que era revelar la gracia del Señor, tanto a los gentiles como a los israelitas. Es que esto había sido profetizado claramente en el Antiguo Testamento. Entonces, con la imagen del árbol y las ramas, Pablo le está diciendo a los gentiles creyentes en Cristo que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios. Es decir, por la gracia de Dios podemos ser insertados como descendientes espirituales de Abraham. Es que el olivo verdadero es el remanente del pueblo de Dios, del Israel espiritual. Entonces, por las promesas que hizo Dios al patriarca, nosotros los gentiles somos bendecidos e incorporados al pueblo del Señor. Así lo dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, y fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo. Observa que el verso presenta 3 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero la rama, y luego el olivo silvestre. Finalmente, la raíz. Las ramas son los hijos de Israel, o los descendientes de Abraham, a los cuales les fue dada la palabra de Dios, o la savia, del cual se alimenta el olivo silvestre. La savia es una sustancia líquida, ¿cierto? La cual es trasladada por el tejido conductivo de las plantas. Y cuando una planta es injertada, se alimenta también de esta savia. Las ramas del olivo silvestre son los gentiles y la raíz son las promesas hechas a Abraham. Recuerda que Dios hizo un pacto con Abraham y le hizo muchas promesas, entre ellas el nacimiento del Mesías. Y gracias al Mesías, los gentiles somos incorporados al pueblo de Dios para alimentarnos de la savia que es el Evangelio. Entonces, es aquí donde Pablo explica los grandes principios del Evangelio. Esa exposición de Pablo aclaró las divergencias que ya existían entre las iglesias judías y gentiles de esa época. El apóstol dijo que las promesas que Dios había dado a Israel, pero que habían sido despreciadas por los judíos, también se ofrecían a los gentiles. Y tanto judíos como gentiles conforman ahora el Israel espiritual. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si bien algunas ramas fueron cortadas por incredulidad, ¿qué sucedió con otras que originalmente eran parte de un olivo silvestre? Fueron injertadas para participar de la raíz y de la savia del olivo. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y el subtítulo dice: un llamado solemne a los cristianos. ¿Qué apelo solemne hizo el apóstol a ambos grupos? Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 11, versículos 18 y 19, también 21 y 22. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces: las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ya Pablo había expuesto la posición frente a judíos y gentiles, referente a las bendiciones. Pablo había notado discrepancias en ambos grupos, y el apóstol magistralmente ilustró mediante una parábola lo que no debía ser el verdadero cristiano. De hecho, que el diablo, durante la historia del mundo, ha tratado de dividir a la iglesia de Dios. Y se observa que durante el ministerio de Pablo no hubo excepciones. Es interesante ver cómo a lo largo del tiempo se han escuchado comentarios despectivos sobre judíos. Y eso es un error, ya que el Señor Jesucristo fue judío. Él fue hebreo. El Señor es descendiente de David. Entonces, no se puede considerar a los judíos de una manera distinta, que no sea el mismo amor que Dios ha expresado a ellos desde los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y es importante leer con mucha atención lo que dice el verso 18 y 19. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Siempre debemos recordar que nunca una rama sustenta la raíz. Usted sabe, mi querido hermano, que una vez rota la rama, está muerta. Se seca, ¿no es cierto? Sin embargo, la raíz es quien sustenta la rama. En otras palabras, nosotros los gentiles hemos sido injertados en el árbol genealógico del pueblo de Dios. Es decir, la inclusión de los gentiles en el pacto no debe ser una fuente de arrogancia, sino una fuente de temor. Tengamos presente esto. Los gentiles no son salvos porque son mejores que los judíos o han sido más fieles que Israel. Los gentiles son salvos por la gracia de Dios. Por lo tanto, eso no deja lugar para el orgullo, mis hermanos. Dios tiene entre su pueblo remanente, hermanos hebreos, hermanos judíos que proclaman la verdad con toda valentía y con poder. Y eso hacía Pablo. Eso es lo que dice el verso 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Jamás, mi querido hermano, pienses que por el hecho de ser gentil, el Señor no te puede arrancar del árbol. No. Si Dios no perdonó al pueblo de Israel o a las ramas naturales, dice el verso, es obvio que tampoco nos perdonará cuando seamos desobedientes e incrédulos. Él nos castigará. Recuerda siempre que Dios es bondadoso, pero también es severo. Nadie está exento de ser quitado del lugar de bendición. Un gentil no debe decir de ninguna manera, me alegro que soy gentil y no un judío. No hay lugar, mis queridos hermanos, para este tipo de orgullo. Y este es el llamado solemne para nosotros, que obedezcamos lo que dice el Señor a través de su siervo. Él no quiere que se ignore este mensaje para que no seamos arrogantes. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué apelo solemne hizo el apóstol a ambos grupos? Él llamó a evitar la jactancia, a no dejarse dominar por el orgullo, a evitar la discriminación. Hermanos, ¿qué resumen podemos hacer de la lección? Pablo recita magistralmente una ilustración que tiene que ver con la salvación de los gentiles. Y
compara al remanente de Israel con un noble olivo, del cual algunas de cuyas ramas habían sido cortadas, pero que tenían la oportunidad de ser injertadas nuevamente. Pablo se consideraba una rama injertada, pero además de ello, también compara a los gentiles como las ramas de un olivo silvestre, injertadas en la cepa madre. El apóstol observó discrepancias entre judíos y gentiles. Y es en la carta a los romanos que expone los grandes principios del Evangelio y además expresa su perspectiva en relación a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles. Entonces él dice que las esperanzas y promesas que una vez fueron para los judíos también eran ofrecidas a los gentiles. Pero eso no significa que por el hecho de ser partícipe de esas promesas como gentiles nos vamos a llenar de orgullo y arrogancia a tal punto de despreciar a los judíos. He de entender que Cristo fue judío y el remanente o el noble olivo con la que Cristo fundó la iglesia fue judío. Ellos fueron reliquias de Israel, fueron personas que sufrieron en silencio el rechazo del Señor Jesús. Estos judíos eran muy nobles y de siglo en siglo han vivido temerosos de Dios. Ellos aprendieron mucho del Mesías, a quien sus padres habían rechazado y lo habían crucificado. Por lo tanto, debemos amar a nuestros hermanos. Ahora mira, dentro de los judíos hay hermanos que son muy fieles al Señor. Son valientes y ellos también proclamarán la verdad absoluta de Cristo. Así que, como gentiles, evitemos la jactancia de estar pensando que por el hecho de ser gentiles ya somos salvos, cuando eso es un error. Eso no es así. Nosotros somos un injerto dentro del olivo noble. Por lo tanto, nadie está exento de ser excluido por Dios. Es que el Señor, así como es bondadoso, también es muy severo, mis hermanos. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes en este hermoso y santo sábado. Y la bendición de Dios sea para cada uno de vosotros. Y que Dios nos ayude y tenga misericordia, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos por unos cuantos días. Gracias infinitas a todos los que nos dejan sus mensajes, los que nos escriben y que nos dicen que están deseosos de volvernos a encontrar. Nosotros también. Nuestra vida de un tiempo acá cobró un significado especial. Cada día, no hay día que pase sin que suspiremos por vosotros, sin que oremos por vosotros, sin que estemos pendientes de cada detalle. Y el Señor hace una obra grandiosa y lo podrás ver en la preparación de este trabajo. Que lo hacemos con mucho amor, que Dios perdone y nos siga perfeccionando porque tenemos todavía algunos errores, porque somos humanos, pero gracias por tu paciencia, por tu espera y por tus poderosas oraciones, que sin ella no podríamos seguir adelante. Jehová los cuide, los proteja con su mano poderosa y siempre ten presente que tú eres hijo del Rey, que tú eres hija del Rey y donde vayas tu influencia poderosa conquiste almas para Cristo. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Padre, por este encuentro tan maravilloso con esta familia, Señor, a quien hemos convocado de todas partes del mundo. Bendícenos con tu poder. Ayúdanos ahora a salir a la batalla, Señor, a seguir trabajando, a permitir, Señor, que muchas personas también puedan conocer este glorioso mensaje y sientan este gozo celestial que nosotros disfrutamos. Feliz sábado para cada uno de tus hijos. Gracias por este mensaje que ha llegado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.